ya está grabando. Entonces ahora puedes presentar a Felipe, Cristina. Adelante. No te escucho. No te escucho. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Veo caras de todas partes del mundo y eso da una inmensa alegría. Y bueno, para mí es un placer estar participando en este evento y con mayor placer presento la primera charla de Felipe Linares. Además de un excelente colega, es un excelente amigo. Felipe, muchos lo deben conocer, él es egresado de la Universidad Central de Venezuela y él hizo el doctorado en Pennsylvania State University bajo la supervisión de Gustavo Ponce, otro colega matemático venezolano. Y bueno, Felipe actualmente, como dije, es profesor del Instituto Nacional de Matemáticas Puras y Aplicadas, el INPA, en Río de Janeiro, en Brasil. Él es miembro de la Academia Brasileña de Ciencias. Y bueno, ustedes pueden ver su perfil. Es una persona bien activo en el área de ecuaciones diferenciales parciales. Trabaja en el área de ecuaciones dispersivas no lineales y de evolución dispersiva. Entonces, sin más, dejo la palabra para Felipe. Pido para todos mantener los micrófonos bloqueados para que no haya interferencia, por favor. Bienvenido, Felipe. Buenos días. Déjame ver si la pantalla se vio toda, no se vio toda, cómo es que lo voy a hacer ahora. Me tienen que decir, porque yo no sé mucho de esto, ¿no? Tomás, tienes que autorizar para compartir la... Sí, sí. Soy yo que te tengo que dar el permiso. Dame un segundito. Ajá. ¿Cómo es la cosa aquí? Ahí creo que ya compartiste. No. Aquí está. Múltiples participantes compartir. A ver, Felipe, intenta compartir, a ver si puedes. Ya te habilité. Ajá, pero hay un botón abajo de Zoom, hay un botón verde. Buenísimo. Ya te podemos ver. ahora sí, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a Cristina y Tomás por esta invitación. Es realmente una honra ser el primer conferencista de este ciclo de conferencias que ojalá y sea bien largo. ¿Ok? Entonces, también quería agradecer la iniciativa de ustedes para tratar de juntar fuerzas. Bueno, también me gustaría saludar a todos los que están allí. Varias personas que tenía años que no veía. Y comenzar con esta charla va a ser un poquito, voy a tratar de hacerlo bien simple al principio, después voy a soltar el cometa, pero bueno, vamos a comenzar. Entonces el siguiente es un trabajo de ecuaciones diferenciales parciales, de un sistema de ecuaciones diferenciales parciales de tipo dispersivo, que comparte la ecuación de Schrödinger y la ecuación de Corte-Benedict. Entonces, ese es el sistema que estamos tratando. Todo está en una dimensión. Entonces, ustedes pueden ver que en la primera ecuación es la ecuación de Schrödinger. Tienes un acoplamiento V. La segunda ecuación es la ecuación de Corte-Benedict con un acoplamiento de la función que está en la primera ecuación. Entonces la U es una función compleja y la B es una función real. ¿Está bien? Y lo que yo pretendo hacer es dar una motivación larga de lo que es el asunto, presentar los resultados
los ingredientes de las pruebas y una rápida idea de alguna estimación interesante. Este trabajo es en conjunto con José Manuel Palacios, un muchacho chileno que estuvo aquí en un par de veranos aquí en el IMPA y me pidió un problemita y salió un problemón, ¿no? Y fue muy bueno eso, ¿no? Entonces él ahora está haciendo el doctorado con Molinet, Luc Molinet, en Tours, France, en la Francia. Ok, entonces el sistema que les mostré inicialmente, él pertenece a una clase bien grande, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver que hay básicamente lo que estamos interesados en la interacción entre ondas largas y ondas cortas. Y aquí hay una variedad de parámetros que depende de la situación física en que se encuentre estudiando, ¿no? Entonces también aparecen operadores que son un poco más sofisticados, operadores pseudodiferenciales, ¿ah? Y precisamente dependiendo de los valores de esas constantes, uno puede modelar ciertos sistemas que son bien conocidos en la física matemática. Entonces, por ejemplo, si uno tiene en ese sistema anterior ese parámetro menor que 0, todos estos iguales a 0, entonces esto apenas muestra es un paquete de ondas, ¿ah? La evolución de un paquete de ondas y la interacción con ondas de gravedad capilaridad. Cuando tienes el parámetro gamma igual a 0, el sistema es, aquí no me deja ver el pedacito que está aquí afuera, son lo que se llaman iteraciones de ondas de Langmuir y aparece en la física del plasma con algunas suposiciones sobre las ondas iónicas y de sonido. Y todavía aparece el sistema de ondas de agua en general, ¿no? Todavía podemos combinar dos fluidos y aquí aparece por primera vez ese operador, que puede ser un operador pseudodiferencial, aparece apenas como para describir ese sistema, describir interacción en ondas cortas, ¿no? Entonces eso es una pena que uno tenga que usar este sistema y no dejar la ecuación para poder mostrar lo que cada uno de estos parámetros representa. Entonces básicamente el sistema es un sistema que viene de un modelo físico y tiene características dispersivas. Y ese es el interés de nosotros. Entonces, como dije anteriormente, el sistema combina propiedades de la ecuación de Schrödinger, propiedades de la ecuación de Cortès-Vries y hay una gran vertiente aquí de lo que estudian en EDP, problemas completamente integrables, ¿ok? O problemas que no son realmente completamente integrables. Entonces uno podría resolver la ecuación diferencial parcial usando esa característica, esa propiedad de ser completamente integrable, pero eso apenas nos da una indicación si uno quisiera hacer las cuentas realmente sobre la ecuación diferencial parcial. ¿Ok? Sin embargo, o sea, una de las características de ser un sistema completamente integrable es que tiene infinitas cantidades que son invariantes por el tiempo. ¿Ok? Entonces, la ecuación de Schrödinger cúbica y tanto la ecuación de Cortès-Vries, ellas son completamente integrables. Cuando se acoplan, no son. Sin embargo, se tiene que algunas invariantes por el tiempo que son útiles en el caso de
mostrar, por ejemplo, si uno tiene existencia de soluciones locales, cómo extender esas soluciones locales globalmente. ¿Okay? Entonces, en el primer caso, apenas la norma L2 de la parte de Schrödinger se preserva. La segunda cantidad, que es invariante por el tiempo, dependiendo de los valores de alfa, gamma, y uno puede determinar si se puede usar esa cantidad para extender soluciones globales o no. Y esa otra que no se usa para combinar esas dos anteriores, ¿no? Más no mucho aquí. Se puede hacer en otro contexto. Felipe, ¿Sí? hay una pregunta de Rafael en el chat. Dice que si existe algún significado geométrico de los invariantes 2 y 3. No sé. Lo único, o sea, del punto de vista de ecuaciones, sí sé, por ejemplo, que dependiendo de los valores de alfa y beta, y de estos valores aquí, o sea, alfa, gamma, beta y gamma, existe en la óptica, ¿no? Que sería decir que eso es de focusing o focusing, o sea, se focaliza o no. ¿Okay? Entonces, solamente en ese sentido, ¿no? Que eso lo hereda de la parte de la ecuación de Schrödinger, ¿no? Pero esa es la geometría, o sea, la óptica geométrica, ¿no? Que yo sé. Entonces yo voy a hablar bastante de buen planteamiento. Entonces lo que estamos observando aquí es una ecuación de este tipo, o en la forma vectorial. Aquí tenemos un operador diferencial o pseudo diferencial. Lo que interesa es que el símbolo sea real para que sea dispersivo a priori, ¿no? Y cuando vamos a decir, cuando yo diga que el problema está bien planteado, va a ser siempre en el sentido de Tocio-Kato, que es el siguiente, que uno tiene, existe un tiempo donde uno tiene existencia de soluciones, la solución es única, tiene una propiedad adicional que no necesariamente en problemas no lineales se satisface, que es la persistencia, y eso lo que quiere decir es que si uno comienza con un dato inicial en un espacio funcional, entonces la solución describe una curva continua en ese espacio. O sea que la solución vive continuamente en X durante el tiempo de vida 0t. Y además de eso, que es la parte interesante en las aplicaciones, es la continua dependencia de los datos iniciales. ¿Ah? Entonces, eso puede ser que tengamos buen planteamiento local apenas si el tiempo es finito y no se puede extender más, o si vale para todo tiempo, entonces nos vamos a decir que está bien planteado globalmente. Entonces esa es la noción que nosotros tenemos de buen planteamiento. Seguimos. Bueno, entonces ese sistema, de nuevo volvemos aquí está inspirado en el acoplamiento. Básicamente lo que hacen el análisis es, tienen la ecuación de Schrödinger y colocan un potencial, y que ese potencial se desenvuelva como este aquí, que se desarrolle como este que está aquí. Entonces cada una de estas ecuaciones tiene una vida por sí solo, ha sido estudiada por muchísima gente, entonces entre lo que yo puedo mencionar, además de que Carlos Kenny, Gustavo Ponce y Luis Vega, existen ganadores de medalla Field como Jean Bourgain y Terry Tao, ¿eh? Para la ecuación de Schrödinger, claro, en una dimensión, los resultados ya fueron previstos antes, pero dimensiones mayores, todas esas personas que yo mencioné ahora han dado grandes contribuciones a ese problema. También la de la escuela francesa, Frank Mehr, o Jean-Claude Zo, o Yvan Martel, Patrick Gerard, han contribuido para el desarrollo y estudio de esas ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, ¿qué dificultad en estudiar el sistema si nosotros sabemos tanto sobre la ecuación de KdV y sabemos muchísimo sobre la ecuación de Schrödinger?
Entonces el problema es que hay que combinarlas, ¿no? Hay que acoplarlas y los comportamientos son bien diferentes, ¿no? Eso va a depender de la dispersión de este objeto que está aquí, de esta ecuación, y de la dispersión que está aquí. Se va a tener que combinar esas dos propiedades y lidiar con ellas, ¿no? Entonces, esto es el símbolo asociado a esto o el símbolo asociado a esto son completamente diferentes y presentan características completamente distintas, ¿no? Entonces, esa es una de las dificultades en tratar con ese tipo de problemas. Bueno, entonces, ¿qué se conoce sobre buena colocación o buen planteamiento global y local para ese sistema? Entonces, aquí yo estoy usando esta notación. Para quien no sabe, estos son los espacios de Sobolev de orden S. ¿Ok? Entonces, aquí estoy diciendo que son apenas en este primer caso, hay un resultado de Masumiro Tsutsumi, que probó este buen planteamiento local en estos espacios. Ustedes pueden notar que aquí hay una diferencia de un medio, y yo voy a comentar después por qué esa diferencia de un medio. Y eso es parte de la historia que contaba antes, de las dificultades de tratar el sistema y no cada una de las ecuaciones. Entonces, esto lo hizo Tsutsumi con S entero. Entonces, después de eso tiene un resultado significativo, un gran salto de aquí al resultado de Kirianov, Ogawa y Gustavo Ponce, que mostraron que este problema está bien planteado, o el sistema 1 está bien planteado, en este espacio. Y ahora ustedes pueden ver que SS es un número real y tenemos que eso está bien planteado, bien planteado en HS menos un medio, y sigue el un medio aquí. Ese resultado fue extendido por mi estudiante Adán Corcho, y nosotros conseguimos llegar hasta lo que más se conoce sobre los resultados de la ecuación de Schrödinger y de la KdV en ese momento, ¿no? Entonces, lo mejor que se conoce para KdV en una dimensión es probar que para los datos iniciales en L2 se tienen soluciones locales, para la KdV, para S mayor que menos 3/4 también, ¿no? Entonces, el resultado con Adán, nosotros mostramos que en todos los posibles valores de S, ahí cambiamos un poco la notación en S y ρ, conseguíamos llegar a L2 y un poquito cerca, o bien cerca de menos 3/4, para un delta bien pequeño. El punto final fue probado por Sehang Wu y Wang, y él les consigue mostrar que el sistema está bien planteado con esa regularidad, 0 o menos 3/4. ¿Sí? Entonces, en algún momento yo les tengo que decir... Hay una pregunta de Rafael. ¿Sería posible dar una idea de las técnicas? Sí, yo lo voy a hacer con bastante detalle dentro del tiempo que se puede. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a comentar con más detalle hoy se necesita no solamente de estar en estos espacios de Sobolev, sino que adicionalmente hay que pedir que en los datos iniciales tengan una cierta decaída en espacio. ¿Ok? Entonces, para eso tendría uno que hacer de nuevo una teoría local o global, o local y global, para el sistema con esa característica, no solo pensando en la regularidad que lo dan los espacios Sobolev, sino también en la decaída con relación al espacio. ¿Ok?
Bueno, entonces, ¿qué es lo que la charla dice que nosotros mostramos el globo dispersivo para el sistema Schrödinger-KdV? Entonces, ¿qué es globo dispersivo, explosión dispersiva? Es apenas una singularidad que aparece en el problema lineal y nosotros vamos a ver que esa singularidad no aparece más en el problema no lineal. Entonces, de la manera física, lo que hicieron Benjamin Bona Mahoney, ellos consideraron la ecuación de KdV, la parte lineal, o sea, uno siempre puede hacer una traslación y dejarla sin este elemento aquí. Y lo que ellos notaron es que, bueno, uno comenzaba con una solución que estuviese en L2, ¿okay? Preservaba la energía. Sin embargo, la solución presentaba una singularidad en algún punto. ¿Okay? Entonces, físicamente, aparentemente, es que todos se van concentrando en algún momento y aparece la singularidad, pero después todo se vuelve a normalizar. Entonces, lo que yo voy a tratar de convencerlos a ustedes es que ese fenómeno es apenas lineal y no lineal. ¿Ok? Entonces, esto es lo que dice esta parte aquí. O sea, el dato se comporta bien en los espacios HS. Sin embargo, en algún momento aparece una singularidad en un punto en tiempo y en espacio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que uno observa o uno se convence de que eso podría pasar, ¿no? Entonces, eso uno lo hace analíticamente y trata de ver si de alguna manera se puede ver haciendo cuentas, ¿no? Entonces, volvemos con la ecuación lineal KdV. Entonces, le quitamos el término de transporte por una traslación. Usamos la transformada de Fourier y escribimos la solución de esta manera. ¿Ok? Entonces, la solución del problema lineal es una integral oscilatoria, que está acá, la convolución de esa integral oscilatoria con el dato inicial. ¿Ok? Entonces, yo estoy aquí aprovechando y colocando este señor, llamándolo SDT. ¿Ok? Tal vez yo cambie eso en algún momento. Y lo que le puedo avisar es que eso aquí genera un grupo unitario en los espacios de WHS. Entonces, observen que yo tengo aquí el dato inicial así bien claro, ¿no? Si yo tuviese algo, esto es una función en Y, ¿no? Tengo un dato inicial en Y, y suponga que yo pudiera encontrar un dato inicial que de alguna manera destruyese el núcleo que está aquí. ¿Cómo eso es posible? Bueno, entonces seguimos mirando que el SDT se puede escribir de esta manera, donde ese A de I es la función de Airy, que tiene esa forma, y esa función se comporta de esta manera, ¿no? Entonces, completamente loca, oscila como una loca en la parte izquierda y decae exponencialmente en la parte derecha. ¿Okay? Entonces, uno dice, bueno, si yo tengo ese decaimiento exponencial, debe ser un poco difícil, ¿verdad? Yo poder hacer algo con esta ecuación, con esa ecuación diferencial, con esa integral. Pero observen que si yo pudiera colocar un peso que me mate las oscilaciones, la decaída exponencial, y que haga las oscilaciones todas positivas, entonces yo tendría una ecuación o una integral divergente. ¿Ok? Entonces eso es lo que hicieron por primera vez Jerry Bona y Jean-Claude Sceaux. Ellos observaron eso, ¿no? O sea, entonces para un cierto X y para un cierto T, usted se construye un dato inicial de tal manera que la integral diverge. Eso lo que está diciendo es que
no está limitada, no es continua en ese punto. ¿Y qué pasa con la solución después? ¿Ok? Esa es la motivación matemáticamente de la dispersión, del globo dispersivo que comenté anteriormente. Entonces aquí se ve claramente qué es lo que está pasando, ¿verdad? O sea, analíticamente lo que nos gusta es lo que hacemos análisis. Usted tiene la integral y encuentra un dato inicial donde esa integral es divergente. Y se puede ver por la manera del comportamiento asintótico de la función de R. ¿Okay? Entonces, eso fue mostrado, ¿no? Que existe un dato inicial en donde en un punto X y T la solución tiene una singularidad. ¿Qué se puede decir sobre el problema no lineal? Entonces, sobre el problema no lineal, los primeros que estudiaron esto fueron Jerry Bona y Jean-Claude Zot, y ellos probaron el siguiente resultado, ¿no? Entonces, ahora no solamente tienes la KdB, sino tienes la ecuación generalizada KdB con K un entero positivo. Entonces se puede probar que existe un conjunto de puntos, ¿no?, que no tienen punto de acumulación en el tiempo debido de las soluciones con estas propiedades. Esto está limitado en este conjunto, ¿ok? O son continuas, todo va a depender de la potencia que uno tenga. Por ejemplo, si es la KdB, entonces en ese momento solo se sabía esto. Y si K es mayor, tendría esta regularidad. Entonces, la derivada de orden S, la más alta, que se pueda controlar, es continua en todos lados, menos en esos puntos donde aparecen las singularidades, y en esos puntitos, la derivada de orden S explota. ¿Ok? Entonces, aquí aparentemente está explotando la solución de la ecuación toda, ¿no? Pero la historia es que apenas la singularidad aparece en la parte, en la parte lineal. O sea, uno podría especular, decir, no es lineal, podría ser explosión en cualquier punto, ¿no? Pero lo que vamos a ver es que la parte no lineal no influye en eso. ¿Okay? Entonces la manera de probar eso es la siguiente, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que se hace, ¿no? Entonces, en lugar de mirar la ecuación diferencial, ¿no?, uno mira la representación integral. ¿Okay? Entonces aquí aparece la notación que coloqué antes. Eso es el grupo asociado a la ecuación lineal. Y usando la fórmula de Duhamel, uno tiene que esa es la parte no lineal. ¿Okay? Entonces la filosofía de esta historia es mostrar que esto es mejor que esta parte. O sea, la parte integral es mucho mejor que el problema lineal. ¿Ok? Entonces aquí uno no está diciendo nada más, ¿no? O sea, si yo estoy en HS, yo no puedo estar mejor que HS. ¿Ok? Aunque este aquí esté un poquito mejor. ¿Ok? Entonces todo va a estar en HS, pero no va a estar en HS más X. Pero para los fines de nosotros, sí. O sea, esto está en HS más epsilon, es mejor que esto. Si hay alguna singularidad es porque proviene de esta parte, porque nosotros la construimos de esa forma. ¿Ok? Bueno, entonces eso se ha mostrado que es una propiedad intrínseca de las ecuaciones dispersivas no lineales, ¿no? Entonces es un resultado que yo tengo con Marce-Celan, donde uno puede resolver ese problema, ¿ok?, sin usar espacios de Sobolev con peso, como fue hecho por Zot y Bona, ¿no? Entonces, si la potencia es mayor que 2, uno lo que puede hacer es usar las propiedades de regularidad del problema lineal de la KdB
para mostrar que efectivamente esa parte integral es mucho más suave que la parte lineal. Entonces hay un resultado que resume un trabajo con Gustavo y Smith, donde nosotros estudiamos la propagación de regularidad de soluciones y en particular vimos que en el caso de la KDB todavía hay que usar pesos, así como lo hizo So y Bona. Y en este caso usamos pesos fraccionarios para la KDB. Entonces eso lo vamos a usar en la parte de la KDB para el sistema. Entonces, claro, estos ejemplos aquí son unidimensionales, pero se puede mirar también problemas en dimensiones mayores, ¿no? Entonces eso fue hecho por Jerry Bonner y So para, primero miraron el problema lineal para la ecuación de Schrödinger, y después un trabajo con Jerry Bona, con Gustavo, con So y Sparber, donde ellos miran la ecuación semilineal de Schrödinger en dimensión cualquiera, ¿no? Y otros tipos de ecuaciones de Schrödinger que aparecen en las ondas de agua, ¿no? Y recientemente, junto con Ademir Pastor y George Silver, nosotros mostramos que esta ecuación satisface un globo dispersivo. ¿Y cuál es la relevancia de esto? En los resultados anteriores, en dimensión mayor, derivadas en la parte no lineal no aparecían, así como en el caso de la KDB que sí aparecen, ¿no? Entonces, esto es en dimensión 2, se podría decir que una generalización de la KDB en dimensión 2, y ese fenómeno se puede probar de nuevo para esa ecuación diferencial parcial. ¿Ok? Entonces, el resultado aquí es bien simple, ¿no? El resultado con José Manuel. Entonces, hay un globo dispersivo, uno comienza con un dato inicial que está en H2, casi en H2, para U0, casi en H3 medios para el B0, y uno puede ver que la solución se mantiene aquí, se mantiene en el espacio correcto, pero existen puntos, ¿no?, que satisfacen esta propiedad. ¿Okay? Entonces, esto no es más C1, ¿ok? Esto no es más regular que estar en H2 medios. ¿Okay? Entonces, eso es lo que implica que hay una singularidad en un punto X, que pueden ser muchos puntos X, y el tiempo T estrella. ¿Ok? Bueno, entonces para eso nosotros necesitamos lo que yo comenté anteriormente. Tendríamos que probar un resultado de buen planteamiento en espacios con peso, porque hay una dificultad que presenta la ecuación de Schrödinger de KdB, y solamente sabemos hacerlo con peso, ¿no? Creo que es difícil no hacerlo así sin peso. Ok, entonces en resumen, lo que dice ese teorema es que encontramos soluciones del problema lineal con singularidades, ¿no? Físicamente eso muestra la focalización a nivel lineal, ¿no? Y que el resultado apenas es lineal. El fenómeno físico es lineal, las singularidades aparecen en la parte lineal y no en la estructura no lineal del problema. ¿Ok? Entonces aquí de nuevo comento que la KdB, o sea, yo voy a mostrar porque, o sea, les voy a comentar por qué es que necesitamos incluir pesos en la parte de la KdB. De nuevo, las dificultades para poder combinar, o sea, si nosotros tenemos
la KdV y la ecuación de Schrödinger, los símbolos introducen bastantes dificultades y tenemos que probar un teorema de buen planteamiento en espacios de Sobolev con peso y probar que efectivamente las soluciones permanecen en ese espacio. Entonces, en algún momento, cuando hablamos de persistencia, lo que estamos diciendo es eso. Comenzamos con datos iniciales en un espacio y las soluciones permanecen en ese espacio continuamente. ¿Ok? El resultado se ve feo, pero la vida es así. Entonces, el primer teorema es de persistencia, entonces uno comienza con datos iniciales, aquí de nuevo HS en medio, le tenemos que colocar decaída al dato inicial, tanto en U0 como en V0, ¿ok? Aquí hay que tener una regla que no les voy a decir mucho cómo es que es, en algún momento le voy a decir, pero ahora no. Tiene una regularidad, la decaída depende de esa regularidad, la decaída tanto de la KdV como de la ecuación de Schrödinger dependen de estas reglas que tenemos aquí. Entonces lo que dice es que la solución permanece en el espacio donde nosotros queremos, y aquí hay ingredientes de los que pidió Rafael que yo les voy a explicar ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo es que uno consigue probar el buen planteamiento? Va a tener que usar estimaciones del problema lineal que nos van a ayudar a resolver el problema no lineal. ¿Ok? Entonces, está bien planteado y además la continua dependencia de los datos en el espacio que nosotros estamos. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es exprimir, ¿no? O sea, lo más que podemos con estos pesos fraccionados. Entonces, lo más que se puede, yo creo que con este argumento que nosotros usamos, está aquí, ¿no? Entonces, el problema siempre cuando uno está probando esto de buen planteamiento en espacios con peso, es que uno tiene que cambiar un peso contra el grupo, ¿no? Y cuando uno hace eso, uno tiene que pagar con derivadas. ¿Okay? Entonces, si uno piensa, yo estoy multiplicando el grupo de la KdV por X, tomo transformada de Fourier, entonces lo que estoy cambiando es X por la derivada ahora en las frecuencias. Cuando hago la regla de Leibniz, yo voy a obtener derivadas del símbolo más derivadas en el dato inicial. Si volvemos en frecuencias, entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener derivadas contra el grupo y tenemos el peso dentro del grupo. Y esa es la relación entre peso y regularidad. ¿Ok? Entonces eso va a aparecer de aquí a poquito de nuevo. Un poco más claro. Bueno, entonces seguimos. Entonces este es un resultado. Aquí yo tengo que hacer la siguiente aclaratoria. Es que en el trabajo de Gustavo con Bona, con So, con Sparber, ellos tratan un sistema, pero el sistema se acopla y por tanto es una ecuación, se transforma en una ecuación solamente, ¿no? En este caso nosotros no podemos hacer eso, ¿no? O sea, colocar las dos ecuaciones que forman el sistema y colocarlas en un sistema puro. Entonces cuando nosotros decimos que este parece que es el primer resultado, esto de hecho el primer resultado de globo dispersivo para un sistema, es en ese sentido, ¿no? O sea, no se puede acoplar. O sea, no se puede acoplar mismo. Ok, entonces vamos a explicar los ingredientes que se usan en la prueba de buen planteamiento. Entonces uno mira de nuevo el problema lineal asociado a la ecuación de Schrödinger, vía transformada de Fourier. Esa es la solución.
aquí aparece la solución fundamental de ese problema. Para la KdB igual, ¿no? O sea, una vez que uno vuelva a usar derivadas transformadas de Fourier inversa. Entonces, están los efectos de regularización siguientes. Estos fueron probados por Carlos Kenny, Gustavo Ponce y Luis Vega, y dice lo siguiente: yo en esa norma, que no es la norma usual, ¿no? O sea, yo estoy primero haciendo L2 en el tiempo y después estoy haciendo el infinito en el tiempo. En ese espacio, yo gano derivadas, ¿ok? Entonces, eso no tiene nada que ver con, o sea, si yo estoy en HS, estoy en un problema lineal, voy a permanecer en HS, yo no gano derivadas en absoluto. Ahora, en una norma diferente como esta, que es una norma L2 en el tiempo, el infinito en el espacio, entonces yo tengo una ganancia de una derivada. Y si uno ve, si nos acordamos del problema de Duhamel para la ecuación integral, lo que dice es que si yo tengo esta propiedad aquí, yo podría usar dualidad y ganar una derivada en ese espacio L2 con el precio siguiente. Yo tengo que terminar en un espacio L2 en el tiempo, que está muy bien, y estoy muy mal porque estoy en L1 en X. Y nosotros no queremos derivadas en L1, nadie quiere derivadas en L1. Para la ecuación de Schrödinger, este es el grupo asociado, como lo definí anteriormente, y aquí ustedes pueden ver que aquí hay media derivada apenas, ¿no? Y si se acuerdan de lo que les comenté del buen planteamiento anterior, siempre había una diferencia entre esto y esto. ¿De cuánto? De media derivada. ¿Ok? Entonces, al igual que la dualidad, nosotros podemos usar la ganancia de media derivada, pero de nuevo tenemos que pagar terminando en un espacio que es muy malo, ¿no? En X. En el L2 muy bien, en el X muy mal. ¿Ok? Entonces eso ya aparece, este es lo que es fundamental para la resolución del problema en espacios de poca regularidad, tanto para la KdB como para ecuación de Schrödinger si no tuviese derivadas en la parte no lineal. La segunda estimativa, los segundos estimados que están aquí son bien famosos, las estimaciones de Stricker. Estamos en una dimensión y ellos dicen que en esos espacios, que son los espacios ahora sí, LP, primero comenzando en X, después integrando en tiempo. La solución, si uno comienza en L2, la solución del problema lineal está en un espacio mejor. Y para la KdB se tiene este resultado también, ¿no? Si uno comienza en L2, no solamente está en un espacio mejor, sino que gana derivada. ¿Ok? Esos espacios LP en X, LT en el tiempo. Entonces, yo coloqué aquí como referencia Ginibri y Velo para este resultado unidimensional, pero puede ser también Casanave-Weisler, ¿no? Yo coloqué ese resultado aquí de Luis Vega y Gustavo Ponce, pero también hay una extensión de Carlos Koenig con Gustavo y con Luis. Entonces esa es la segunda estimativa que uno usa en estas tratando de demostrar la buena colocación. La tercera set de estimaciones son lo que se llama funciones maximales, y estas estimaciones nos dan problemas en el sentido de nos limitan, ¿no? O sea, saber hasta cuándo nosotros llegamos, ¿no? Si ese es mayor que un medio, si ese es mayor que 3/4, uno puede controlar la ecuación de KdB. Esta es una función maximal, una norma de función maximal. Esta es un poco mejor, ¿ok? No tiene que estar en un espacio de 4. Y aquí lo que comenté así con las manos, que si uno quiere colocar un peso, entonces lo coloca dentro del grupo, pero
tienes que pagar con derivadas. ¿Ok? Entonces, claro, cuando uno coloca aquí beta, un entero, es fácil, ¿no? O sea, es fácil observar lo que uno obtiene aquí, es simplemente hacer la transformada de Fourier. En este caso, usamos una fórmula que fue probada por Germán Fonseca, Gustavo Ponce y yo, y vale en varias situaciones. Entonces, en particular lo hicimos para la KDB, pero se puede aplicar para la ecuación de Schrödinger, y la fórmula aquí aparece clarísimo lo que estoy diciendo, ¿no? Si yo quiero tener un peso aquí dentro, yo tengo que pagar con ese número de derivadas. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo tengo aquellas restricciones con la decaída. ¿Ok? Entonces, tenemos en el problema en general, cuando coloco derivadas fraccionarias contra el grupo, tengo esa desigualdad. Entonces, claro, una vez que aparecen pesos y derivadas, ¿cómo se hace ese negocio? Ese negocio se puede controlar gracias a unas estimaciones que fueron deducidas por Nahas y Gustavo cuando trabajaron con la ecuación de Schrödinger, y que no son nada triviales, ¿no? O sea, yo tengo peso contra derivadas, las puedo separar, ¿verdad? Igualmente aquí. Este con derivadas inhomogéneas, con derivadas homogéneas. ¿Okay? Entonces eso es fundamental para poder controlar los pesos. Y finalmente, como estamos con derivadas fraccionarias, tenemos que tener reglas de Leibniz para poder controlar, para poder hacer estimaciones. ¿Ok? Entonces, esa aquí vale para cualquier P mayor que 1. Está bien útil, ¿no? Esa aquí también es bien útil, pero puede ser bien complicada, ¿no? Porque aparece L1 en X. Ok, entonces, la primera cosa, ¿existen datos iniciales que satisfacen la condición? Sí, o sea, Boole y So construyeron un dato inicial para la parte de la ecuación de Schrödinger. Está dado de manera explícita, y en X0 pasa lo siguiente, que se rompe el hasta aquí, es infinito, h-2, el infinito, pero no es más suave que eso. Hay una singularidad en un cierto tiempo y en el punto X0. ¿Ok? Entonces eso es lo que yo estoy diciendo aquí. Yo tengo U que está aquí, fuera de ese punto X estrella, y si estoy en ese punto, estoy mal, ¿no? Tengo la singularidad. En la parte de la ecuación de KdB, entonces nosotros usamos el dato inicial que fue construido en el paper con Gustavo y con Darrell Smith, y tiene esta forma aquí. ¿Okay? Entonces aquí construimos una familia de datos iniciales donde hay singularidad para cada tiempo entero. ¿Okay? Entonces tenemos los datos iniciales, por tanto en la parte lineal tenemos el globo dispersivo lineal. Ok, entonces lo que preguntó Rafael, bueno, ¿cómo se hace? Entonces la parte de persistencia. En la parte de persistencia uno tendría que mirar la ecuación integral. ¿Ok? Entonces la ecuación integral tanto para la parte de Schrödinger como la parte de KdB son de esta manera. Las estimaciones que yo coloqué que eran regularizantes, como esa que está aquí, que digo, la función maximal y las estimaciones de Strickland. Eso es igual para la KdB, ¿no? Entonces tenemos esos efectos regularizantes, tenemos función maximal y la estimación de Strickland. Entonces lo que se hace es combinar todas esas normas que están acá y probar que efectivamente existe un punto fijo definido por todas esas normas. ¿Okay?
Entonces se define las ecuaciones integrales, probamos que tiene un punto fijo para esas ecuaciones integrales, primero sin el peso, después con el peso, y probamos que efectivamente el problema está bien colocado. ¿Okay? Entonces, lo que yo dije anteriormente es que la parte no lineal debería ser mejor que la parte, no lineal, que la parte lineal. Entonces, eso es lo que corresponde a regularidad extra. Entonces, cuando yo escribí ahora que yo tengo solución del problema en estos espacios, yo quisiera probar que esto aquí es mejor. Y eso es lo que probamos, ¿no? O sea, ustedes pueden ver que el dato inicial aquí lo mejor que se puede es llegar a S más 1/2. Y esta parte de lo integral se llega a S más 3/4. Entonces hay un espacio en el medio donde esto dice que esto es mejor que esta parte de aquí, y aquel dato inicial que produce la singularidad la produce aquí y no ninguna fenómeno no lineal produce esa parte ahí. ¿Ok? De igual manera, uno mira la parte de la ecuación de Schrödinger, de KdV, y prueba que si estamos en HS, ¿no? Este es HS que corresponde al V0, esta parte está en HS más 1/6. Entonces hay una regularidad más 1/6 de esa parte que está ahí. ¿Ok? Bueno, entonces, para apenas dar un sabor rápido de cómo es que es este negocio, vamos a ver que esta es la parte más difícil. Uno tiene que mostrar que esa parte aquí es más suave. Entonces lo que uno quisiera es probar que la norma L2 de S más 3/4 se puede controlar con lo que nosotros sabemos de U y de V. Entonces, como estoy usando la ecuación de Schrödinger, yo solo puedo usar un medio derivada. ¿Ok? Que eso es lo que dice el efecto regularizante para el grupo asociado a la ecuación de Schrödinger. Entonces hacemos eso. Y el problema es, bueno, uno de los primeros problemas es que eso termina en L1 en X y L2 en el tiempo con derivada fraccional. ¿Ok? Y entonces eso es terrible, ¿no? Entonces, para controlar eso, nosotros hacemos lo siguiente, usamos conmutadores. Colocamos D sin derivadas, U con todas las derivadas, U sin derivadas, B sin todas las derivadas. Todavía estamos aquí en L1. En X, L2 en el tiempo, y hay una parte que yo llamé E1, que todavía no lo voy a decir quién es, tal vez lo diga. Y yo quiero salir de aquí, ¿no? Okay, entonces aquí fue tranquilo, ¿no? O sea, que fui, lo único que hice fue usar Cauchy-Schwarz. Muy bien. Aquí yo no puedo hacer lo mismo. Entonces voy a tener que colocar un peso. Y aquí, por eso es que aparecen los pesos en las vueltas, ¿no? ¿Ok? Entonces, de alguna manera yo puedo colocar esto en este peso y estas derivadas yo las controlo para la KdV. ¿Ok? Entonces, eso es, para estar en L1 y salir del L1, yo tuve que colocar un peso para poder pasar a un espacio mejor. Ahora, E1 es bien complicado, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es usando dos conmutadores y al final quedan cosas de este tipo, ¿no? Entonces, para este conmutador, de nuevo, yo tengo derivadas en L1. ¿Ok? Y tengo que salir de esas derivadas en L1. Entonces, ustedes pueden ver que tuve que colocar pesos para poder salir de ahí. Y con un peso ahora y derivada nx de u, entonces yo puedo usar las estimaciones de Najas y Ponce para poder salir de los pesos, del producto con pesos y derivadas y colocarlos de esta manera. Entonces, claro, aquí aparecen las restricciones. Esto va a ser verdad si uno puede controlar ese de esa manera. ¿Okay? Entonces, esto está haciendo muy rápido, pero es bien complicado hacerlo detalle a detalle.
La otra parte es derivadas, es un cuarto contra esta derivada y es el mismo análisis. Y claro, uno tiene que llevar esta cuenta con regularidad y con los pesos que está colocando. ¿Okay? Y se puede probar que eso es controlado de esa forma. Entonces, para controlar esto ya es un poco más complicado. Hay que colocar pesos, hay que colocar, usar embedding de Sobolev y usar todas las herramientas que mencioné inicialmente. Entonces, si uno satisface esta condición, ahí estamos todos muy bien. ¿Okay? En el caso de la segunda parte de la primera ecuación, aquí no hay derivadas, es un poco más simple de analizar. Y con eso uno prueba que efectivamente uno tiene más regularidad en la parte no integral que en el problema no lineal, y por tanto, si existe alguna singularidad que proviene del problema lineal, ella se mantiene en el problema lineal. Y eso era lo que yo quería comentar con ustedes, y les dejo una pororoca para el final, que se puede modelar usando la ecuación de Corte-Betti-Bliss. Entonces, muchas gracias por la atención. Bueno, vamos a felicitar a nuestro expositor. Muchas gracias, Felipe. Cristina, disculpe, estaba diciendo algo. No, Tomás, tú continúas moderando las preguntas. Sí, bueno, creo que tú las hiciste todas, las vuelvo a hacer, fueron las dos únicas. Felipe, Rafael preguntó dos veces que si existe algún significado geométrico inherente 2 y 3, la respondiste durante el seminario. Y las técnicas, creo que lo explicaste un poco al final. Bueno, ¿alguna pregunta? Si alguien quiere preguntarle algo a Felipe. Ok, yo sí tenía algo, curiosidad, comenzando antes de ir a los detalles del problema que planteaste, dijiste que en la literatura no había o no se conocía soluciones para casos más generales. ¿Pudieras dar un poquitico más detalles en esa dirección? Dime de nuevo que no... Sí, no, que al comienzo dijiste, pusiste en rojo que había como un caso más general, que no se conocía detalles, comenzando antes de plantear el problema. Ah, sí, sí, sí. Lo que yo decía... ¿Podrías explicar un poco más esa parte? Sí, lo que yo decía es que para sistemas de ecuaciones diferenciales parciales de tipo dispersivo, no se había estudiado la persistencia de sistemas en espacios con peso. ¿Ok? Entonces nosotros tuvimos que hacerlo como, o sea, necesitamos controlar lo que está pasando con la KDB, que no se puede hacer mejor sino en espacios con peso, y tuvimos que hacer toda la teoría de persistencia de datos de Sobolev con peso para ese sistema. Y claro, entonces, antes de hacer esa cuenta, nosotros miramos toda la literatura para ver si ya alguien lo había hecho. Nadie había hecho nada relacionado a sistemas y a ese problema de persistencia. Y entonces eso también entró como parte de la contribución de ese artículo con José Manuel Palacios. Excelente. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para Felipe? Yo de repente, una curiosidad también. ¿Me están oyendo? Sí, Rafael. Sí, adelante. Ok. Yo, bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Como siempre en las conferencias de Felipe, yo siempre le digo al final, Felipe, no entendí nada. Pero esta vez creo que entendí un poco, no sé, entendí un poquito justamente. Quiero
quiero a ver si me aclaras. En el fondo, el problema se trata entonces de aplicar un teorema de punto fijo, ¿no? Porque tú quieres persistencia en el fondo, ¿no? O sea, quieres existencia y persistencia de las soluciones, de ciertas propiedades de las soluciones. Y lo que hacen es que aplican transformar de Fourier para de alguna manera linearizar el problema y después estudian la parte, digamos, no homogénea de la ecuación para ver si pueden controlar esa parte y hacer esa chorrera de estimaciones que hacen ahí y finalmente llegar a un buen, digamos, setting para aplicar un argumento de punto fijo, un teorema de contracción. Yo me preguntaba, yo no sé yo no estoy muy familiarizado con la teoría de la ecuación digamos, de estos aspectos de existencia de la ecuación de Schrödinger, pero no habrá, no tienen una formulación variacional para este tipo de problemas. No, Porque tienes Rafael, varias cantidades que se conservan ahí, tienes energía, tienes estas otras dos integrales que se conservan, por eso fue que yo pregunté. De repente por ahí no sé si habrá algún tipo de lagrangiano para la ecuación o yo qué sé, que les permita, no sé, solo mira, pregunto. Es Rafael, una pregunta, es un vicio de profesión porque como mi ramo son los lagrangianos y las cosas conservativas, de repente existe algún tipo de abordaje de punto de vista, ¿no? Variacional, no sé. sí, no, existe, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú buscas, o sea, si tienes la ecuación de Schrödinger, ¿no? Sí, Entonces tú puedes buscar los ground states, las soluciones estacionarias sí, sí, de la Schrödinger o de la KdV. Todo eso sí. lo puedes poner en términos variacionales. Bueno, entonces tú Puedes dices, mezclar, pero ¿qué sí, puedes puedes hacer? mezclar los Sí, dos problemas y hacer un problema variacional para el problema mezclado también. sí, entonces, por ejemplo, Ah, para sí, ese sistema sí, existen ground states. sí, Y la manera de hacerlo es usando eso, ¿no? O sea, puedes usar un problema variacional para probar que existen unos mínimos y esos sí, mínimos son las ondas solitarias del sistema. sí. ¿Ok? Pero todavía puedes usar esa teoría para hacer cosas bien más, así, bien, por ejemplo, si tienes la KdV o la ecuación de Schrödinger en varias dimensiones, en espacios críticos, y lo que se descubrió, lo que descubrieron Frank Merck y Van Martel, es que la explosión de soluciones está relacionada con esas ondas solitarias o Ah, esos... con los estados de equilibrio. Exacto. Ah, sí, Entonces, si tú fíjate. estás cerca de eso, estás muy bien. Si estás fuera de eso, estás muy mal, ¿no? Y pruebas que existen soluciones que explotan. Ok, ¿Ok? Entonces, es para la ecuación de Schrödinger o para la ecuación de KdV generalizada, ¿no? sí. Entonces, ahí se usa el método variacional, se usa todo lo que se O puede. sea que si estás cerca, por el método variacional, lo que tú me quieres decir entonces es que si estás cerca de las soluciones de equilibrio, tienes condiciones de analizar qué pasa con las soluciones que es, digamos, cercana. Pero si no, Por ahí está. ejemplo, Mm, tú tienes soluciones que son estables, orbitalmente estables, ¿no? sí, sí, Y tienes soluciones que son inestables orbitalmente, ¿no? sí, Tomas esa que no es inestable, en el caso de la KdV de orden 4. sí, Entonces tú miras, hay una condición de existencia global dependiendo del tamaño de esa onda. sí, Y lo que ellos hacen es estudiar la dinámica en torno de esa onda solitaria y soluciones en torno, alrededor de esa onda solitaria. sí, Y de ahí, o sea, realmente estudian la dinámica de la explosión. sí. ¿Eh? Entonces ahí están usando todo lo que saben de ecuaciones elípticas, ¿no? La parte Exactamente, claro. variacional. Ahí está, porque el contexto variacional es más adecuado para el problema elíptico, ¿no? Ah, interesante, Sí, no sabía eso. Ok, muchas gracias. ¿no? Siempre es Gracias, orden. Rafael. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces les recuerdo que hay un formulario para
la información un poco de todos nosotros, el que tenga el seminario y tener una especie de registro formal. Bueno, Tomás, antes, sí, yo bueno, quería hacer una pregunta, es un poco más general, como hay algunos estudiantes asistiendo, viendo la charla. Entonces, para ver si Felipe podía recomendar alguna literatura para esos estudiantes ¿cómo no? para ¿Cómo no? entrar en esa área de DP y análisis y todo eso. Claro. Gracias. Ahora puedo vender como dice que en Brasil, vender mi peixe. Entonces hay un libro para la introducción de estas ecuaciones que fue escrito por Gustavo Ponce y por mí, que se llama Introduction to Nonlinear Dispersive Equations. Y ahí comenzamos para alguien que ya sabe análisis real, variable compleja. Comenzamos con transformadas de Fourier y los introducimos a todos ustedes en el mundo de las ecuaciones dispersivas no lineales. ¿Okay? Entonces hay dos ediciones. La segunda edición también son de la Springer, Universitec. ¿Okay? De hecho, en el chat estoy colocando en este momento el link al libro de Felipe y de Gustavo, ¿ok? Y bueno, lo podemos colocar también en el canal de YouTube. Cuando subamos la ponencia, colocamos el link al libro y todo eso. Muy buena la pregunta. Bueno, no la pregunta, Cristina, la recomendación. Y gracias por, por darnos la referencia. Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta por hacer. Les recuerdo que tienen el formulario, de todos modos se lo vamos a estar divulgando por el grupo. Y bueno, entonces, una vez más, Felipe, muchísimas gracias por inaugurar el seminario con pie derecho, una inauguración maravillosa con un excelente tema. En lo personal, bastante satisfecho con la audiencia, con todo. Entonces vamos a proceder a detener la grabación